ictericia neonatal, ¿sí? Bueno, entonces el concepto de ictericia es que la ictericia es la expresión clínica de la hiperbilirrubinemia, ¿sí? La ictericia es la coloración amarillenta, ¿verdad?, de la piel y las mucosas, ¿sí? Y la hiperbilirrubinemia es cuando la bilirrubina total, la bilirrubina sérica total, se encuentra por encima del percentil 95 para la edad, ¿sí? Esto sería el percentil 95, ¿sí? De acuerdo a la edad. Estos son los días o las horas de vida de nuestro recién nacido. Obviamente estamos hablando de ictericia neonatal o hiperbilirrubinemia neonatal, ¿sí? Teniendo en cuenta horas de vida o días de vida, ¿sí? Esta línea sin puntillado, ¿sí? Vemos esta línea sin puntillado. Entonces vemos un recién nacido de alto riesgo. Es un recién nacido que tiene entre 35 y 37 semanas, ¿sí? Esta línea con un puntillado más grande, ¿sí? Es un recién nacido de riesgo intermedio, ¿sí? O que tiene más de 38 semanas con factores de riesgo, ¿sí? Ya sea un retardo de crecimiento intrauterino, una sepsis neonatal, o que tiene entre 35 y 37 semanas y está sano, ¿sí? Sería eso. O en todo caso sería un recién nacido de bajo riesgo, que sería este puntillado más pequeñito, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a hablar de hiperbilirrubinemia de acuerdo a los factores de riesgo, de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo sobre todo a las horas de vida y a los días de vida de nuestro bebé, ¿sí? Entonces acá en este puntillado más chiquitito nosotros vemos que es un bebé que tiene mayor o igual a 38 semanas y está sano, ¿sí? Entonces eso es la hiperbilirrubinemia, es cuando tenemos bilirrubina sérica total mayor al percentil 95 dependiendo de la edad de nuestro recién nacido, ¿sí? Entonces, la ictericia es la expresión clínica de la hiperbilirrubinemia. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas. Ictericia no es lo mismo que hiperbilirrubinemia, ¿sí? ¿Está bien? No confundamos. La encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda es la clínica neurológica que aparece en el contexto de una hiperbilirrubinemia, ¿sí? ¿Por qué nosotros le tenemos miedo a la hiperbilirrubinemia? Porque una de las fracciones de la bilirrubina
es neurotóxica, ¿sí? La bilirrubina indirecta o no conjugada es neurotóxica, ¿sí? Tengan en cuenta eso, la bilirrubina indirecta, la bilirrubina no conjugada es neurotóxica, ¿sí? Entonces, la encefalopatía bilirrubinémica aguda es la clínica neurológica que aparece en el contexto de una hiperbilirrubinemia, ¿sí? La encefalopatía bilirrubinémica crónica ya es la secuela, ¿verdad?, de una encefalopatía bilirrubinémica aguda, ya sea la secuela, ¿verdad? Y el signo clásico es la coreoatetosis, ¿sí? Y la bilirrubina que se deposita en los ganglios basales del cerebro y el dato anatomopatológico se denomina kernícteros, ¿sí? Entonces, kernícteros es un dato anatomopatológico, no es un diagnóstico clínico. ¿Bien? Nuevamente aquí vemos el monograma de Butani. Este se llama monograma de Butani, donde nosotros vemos los valores de la bilirrubina total y las horas y los días de vida de nuestro recién nacido, y aquí en la curva del percentil 95 dependiendo a la edad gestacional y a los factores de riesgo, ¿sí? Para tener en cuenta si la bilirrubina, si es una hiperbilirrubinemia o no. Bien, y aquí vamos a ver un poco el metabolismo de la hemoglobina y de la bilirrubina para poder entender un poco. Vemos aquí los glóbulos rojos, ¿verdad? Sabemos que los glóbulos rojos viven 120 días, ¿verdad? Y la hemoglobina que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos, que son encargadas de transportar el oxígeno, ¿sí? Bueno, una vez que los glóbulos rojos cumplen sus funciones en la circulación, entonces, ¿qué pasa? Se dirigen hasta el vaso, ¿verdad? En el vaso tenemos el sistema retículo endotelial, también conocido como sistema mononuclear fagocítico, ¿verdad? Este sistema mononuclear fagocítico está formado por los macrófagos, ¿verdad? Acá está el macrófago. Bueno, y en el vaso, en el sistema retículo endotelial, entonces estos glóbulos rojos son destruidos, ¿verdad? Después de haber cumplido con su función en la circulación. Los macrófagos, ¿verdad?, este sistema mononuclear fagocítico destruye el glóbulo rojo, le destruye a la hemoglobina en hemo y en globina, ¿verdad? Las globinas van a ser degradadas en aminoácidos, ¿verdad? Y estos aminoácidos van a formar nuevamente proteínas, ¿sí? El hemo, la porción hemo de la hemoglobina, a través de una enzima, la hemoxidasa, va a formar el monóxido de carbono, la biliverdina y el hierro, ¿sí? Este hierro, por su vez, ¿sí?, va a salir a la circulación y se va a unir a una proteína llamada transferrina, una proteína de transporte llamada transferrina, ¿sí? Y se va a dirigir hasta la médula ósea, ¿sí?, donde a través de la eritropoyesis va a formar nuevamente glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, el hierro a través de la transferrina se dirige a través a la médula ósea y forma nuevamente glóbulos rojos, ¿sí? Y esos glóbulos rojos después van a ser liberados otra vez a la circulación y vivir más 120 días, ¿sí? Otra parte de este hierro sérico va a venir a parar acá en el hígado, ¿sí?, en el hepatocito, y se va a depositar, se va a almacenar en una proteína de depósito llamada ferritina, ¿sí?, como anión férrico. Bueno, eso pasa con el hierro de la hemo, de la porción hemo de la hemoglobina. Con la biliverdina a través de una enzima llamada biliverdina reductasa se va a convertir en bilirrubina no conjugada,
Y esta bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta es una sustancia insoluble. ¿Sí? Eso quiere decir que no puede circular sola en la sangre. ¿Sí? Tiene que estar unida a una proteína de transporte que es la albúmina. ¿Sí? Entonces la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada se une a la albúmina, ¿sí? Pasa a la circulación y llega hasta el hígado. ¿Sí? Una vez en el hígado, en los hepatocitos, ¿sí? La bilirrubina indirecta, a través de la enzima UDP, glucuronil transferasa, ¿sí? Sufre un proceso de conjugación y se transforma en la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Y esa bilirrubina directa es excretada a través de la bilis al intestino, ¿sí? Y en el intestino, a través de acción bacteriana, ¿verdad? De las bacterias del intestino, se transforma en urobilinógeno, ¿sí? Ese urobilinógeno, en un gran porcentaje, ¿sí? Sufre oxidación y se transforma en estercobilina. Esa estercobilina va a dar el pigmento que va a teñir las heces y va a ser excretada por el tubo digestivo, o sea, por el intestino, a través de las heces, ¿sí? 2% se convierte en urobilina, ¿sí? Y va a ser excretada a través de la orina, por el riñón. Y un 18% de ese urobilinógeno va a volver al hígado por la circulación enterohepática, ¿sí? Bueno, y eso es el metabolismo de la hemoglobina y de la bilirrubina, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan, para que ustedes puedan comprender la ictericia neonatal, ¿verdad? Porque si no queda difícil, es un poco complicado entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la ictericia neonatal, ¿sí? Bueno, entonces las causas de hiperbilirrubinemia en el recién nacido pueden ser de causas de hiperbilirrubinemia indirecta o directa, ¿verdad? Las causas de hiperbilirrubinemia por la bilirrubina indirecta o no conjugada son las enfermedades hemolíticas, ¿verdad? La hemólisis de los glóbulos rojos. Y esto se da por la incompatibilidad de grupo AB y grupo 0, o incompatibilidad del factor RH. ¿Verdad? Entonces, cuando hay una incompatibilidad en la sangre del recién nacido con la sangre de la mamá, hay hemólisis, hay una mayor hemólisis de los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? Si hay más hemólisis de los glóbulos rojos, entonces se libera más grupo hemo, ¿verdad? Entonces hay mayor cantidad de bilirrubina. Igualmente, cuando hay una incompatibilidad del factor RH, ¿sí? Cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, también ocurre la enfermedad hemolítica, ¿sí? Cuando hay policitemia o poliglobulia, ¿sí? También mayor cantidad de glóbulos rojos circulando. En los recién nacidos, los glóbulos rojos tienen una vida media más corta que lo normal, ¿verdad? Entonces ellos se lisan más rápidamente. Cuando hay extravasación sanguínea, también. Cuando hay aumento de la circulación enterohepática, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el bebé queda mucho tiempo en ayunas, ¿verdad? Cuando hay lactancia materna ineficiente, cuando la mamá no está sabiendo darle de mamar al bebé y le deja mucho tiempo en ayunas, o cuando la leche materna tiene mucha beta-glucuronidasa en su contenido, también hace con que convierta la bilirrubina directa en bilirrubina indirecta en el intestino, entonces eso también aumenta la ictericia, ¿sí? La prematurez también es una causa de hiperbilirrubinemia indirecta. El síndrome de Crigler-Najjar, cuando hay una disfunción en la enzima UGT, y el síndrome de Gilbert, ¿verdad? Cuando hay una disminución,
¿verdad? Cuando hay el síndrome de Crigler-Najjar, entonces no funciona la enzima que transforma la bilirrubina indirecta en directa, ¿verdad? Porque conjuga la bilirrubina indirecta en directa. Entonces, hay un síndrome de Crigler-Najjar. Cuando hay el síndrome de Gilbert, hay una disminución en la cantidad de la enzima, entonces es más lenta la conjugación, ¿sí? Y las causas de hiperbilirrubinemia directa, ¿verdad? Hepatitis neonatal, ¿verdad? Hay hepatitis neonatal, hay aumento de la bilirrubina a expensas de la directa. Atresias de vías biliares es la principal causa de hiperbilirrubinemia directa. Infecciones, la sepsis neonatal, el grupo TORCH, por ejemplo, la sífilis, infecciones por citomegalovirus, por mononucleosis, por Epstein-Barr, por herpes, infecciones bacterianas, ¿verdad? Entonces, infecciones también son causas de hiperbilirrubinemia directa. La alimentación parenteral también es causa de hiperbilirrubinemia directa. Y el hipodesarrollo de las vías biliares. Entonces, esas son las causas de hiperbilirrubinemia directa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hiperbilirrubinemia directa, nosotros tenemos colestasis, ¿verdad? Entonces, hablamos de colestasis cuando tenemos una bilirrubina directa mayor a 1 gramo por decilitro, ¿sí? Mayor a 1 miligramo por decilitro, ¿sí? Entonces, esa es la definición de colestasis, ¿sí? Cuando la bilirrubina sérica total es menor a 5. Y si la bilirrubina sérica total es mayor a 5, entonces es cuando la bilirrubina directa es mayor al 20% de la bilirrubina sérica total, ¿sí? Bueno, ahora tenemos los tipos de hiperbilirrubinemia, ¿sí? Tenemos a expensas de la bilirrubina indirecta. Siempre que la ictericia aparece antes de las 24 horas de vida, ojo, mucha atención, porque siempre es patológica. Siempre es patológica cuando la hiperbilirrubinemia aparece antes de las 24 horas de vida, siempre es patológica, ¿sí? Yo digo que es patológica, entonces, o es una incompatibilidad del grupo ABO, ¿verdad? Incompatibilidad del grupo, o es una incompatibilidad de factor, una incompatibilidad del RH, ¿sí? Entonces, hiperbilirrubinemia, que aparece en menos de 24 horas de vida de mi recién nacido, siempre es patológica. Siempre, siempre, ¿sí? La que aparece después de las 24 horas de vida, entonces ahí hay que estudiar, ¿verdad? Puede ser patológica también, o en el mejor de los casos va a ser fisiológica, ¿verdad? Que es la más frecuente, o puede ser por la lactancia materna, o puede ser por la leche materna. Y ahí vamos a ver ahora. La ictericia patológica que se presenta en las primeras 24 horas de vida, tenemos por la incompatibilidad de grupo, que es la más frecuente, ¿verdad? Y vemos que es cuando la mamá es de grupo 0, ¿sí? O de grupo O. Entonces la mamá es grupo O y el recién nacido es de grupo A o de grupo B o del grupo AB. ¿Sí? Entonces, incompatibilidad de grupo, ¿sí? Es la más frecuente. La más severa es la incompatibilidad de factor RH, ¿sí? Y vemos cuando la mamá es factor RH negativo y el recién nacido es factor RH positivo, ¿sí? Es la más severa. Ictericia fisiológica. Aparece generalmente entre el segundo y el tercer día de vida.
tiene un pico máximo, o sea, en el 5.º día de vida, y suele desaparecer en la semana de vida, ¿sí? El recién nacido está en buen estado general, es monosintomático. ¿Qué quiere decir eso? El bebé, el gordito, el recién nacido, solo tiene ictericia, no tiene nada más que la ictericia, solo está amarillo, solo está ictérico. Gana bien, sube bien de peso, mama bien, ¿sí? Pero solamente está ictérico, ¿sí? Y no suele requerir fototerapia, o sea, es una ictericia que no suele requerir fototerapia, ¿sí? La ictericia por la lactancia materna. Esta ictericia por la lactancia materna, la causa suele ser la mala técnica de la lactancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Suele pasar porque el bebé queda mucho tiempo en ayunas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la bilirrubina, una vez conjugada, la bilirrubina indirecta, al ser conjugada en bilirrubina directa, es lanzada con la bilis al intestino, ¿verdad? Al intestino, y esa bilis va a teñir las heces, ¿verdad? Pero si el bebé no se alimenta, entonces no hay heces, ¿verdad? Entonces toda esa bilis que está ahí en el intestino no tiene heces para teñir, ¿verdad? Entonces él es reabsorbida en la circulación enterohepática, ¿sí? En forma de bilirrubina indirecta, ¿sí? Por eso es que hay un aumento de la circulación enterohepática de la bilirrubina indirecta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como la mamá tiene mala técnica de lactancia, ¿sí? Entonces el bebé, aparte de tener aumento de la circulación enterohepática, el bebé se queda ictérico, tiene mala técnica de lactancia, el bebé queda deshidratado porque no está mamando bien y aparte de eso pierde más peso de lo normal. Entonces, en la clínica de la ictericia por lactancia materna, el bebé está ictérico, deshidratado y pierde más peso de lo normal. Es normal que el bebé pierda 10% de su peso en los primeros 10 días de vida. Es normal. Pero aquí nosotros vemos que los bebés pierden ya ese porcentaje de peso en los primeros 3 o 4 días de vida. Entonces hay una pérdida importante de peso, ¿sí? En la ictericia por la lactancia materna, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Mejorar la técnica de la lactancia, explicarle a la mamá las causas y aquí sí, dependiendo de los valores de la bilirrubina sérica total, entonces sí puede requerir fototerapia. Obviamente dependiendo de los días de vida del recién nacido, dependiendo de los valores de la bilirrubina sérica total, entonces ahí puede requerir fototerapia dependiendo del valor de la bilirrubina, ¿sí? Ictericia por la leche materna. Aquí en la ictericia por la leche materna vemos que hay un aumento de la beta-glucuronidasa en la leche materna. La beta-glucuronidasa es una enzima que degrada, que transforma la bilirrubina directa en indirecta, ¿sí? Entonces también hace que aumente la circulación enterohepática a nivel del intestino, ¿sí? Pero esta ictericia nosotros vemos después de la primera semana de vida, ¿sí? Vemos después de la primera semana de vida. Por eso es importante para hacer el diagnóstico diferencial con la ictericia fisiológica. ¿Por qué? Porque aquí también nuestro bebé tiene buena ganancia de peso y solamente está ictérico, ¿sí? Solamente está ictérico y mama bien. Mama bien, la mamá tiene mucha leche, pero el bebé se pone ictérico. Antiguamente se solía suspender la lactancia materna, ¿sí?
Pero aquí, como esta ictericia se presenta ya después de la primera semana de vida, ya no hay riesgo de encefalopatía. ¿Por qué? Porque la bilirrubina indirecta ya no puede atravesar la membrana hematoencefálica, ¿sí? Y producir la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, ya pasaron los días de riesgo, ¿sí? Entonces no es necesario suspender la lactancia materna, ¿sí? Anteriormente sí se suspendían 2 días y se hacía la prueba, ¿sí? Hoy en día ya no se suspende, suele durar más o menos 2 semanas esa ictericia y después se le explica a la mamá que eso va a ir disminuyendo gradualmente, que no hay riesgo para el bebé, ¿verdad? El bebé no suele requerir tampoco luminoterapia, ¿verdad? Y puede seguir mamando normalmente, ¿sí? Acá el problema está en esta enzima que tiene la leche de la mamá, que es la beta-glucuronidasa, que hace con que se degrade la bilirrubina directa e indirecta a nivel del intestino del niño, ¿sí? Y eso hace con que aumente también la circulación enterohepática. Y se ve después de la primera semana de vida, ¿sí? El bebé solamente se pone ictérico, tiene buena ganancia de peso, ¿sí? Y ya no hay riesgo de que sufra encefalopatía hiperbilirrubinémica. ¿Por qué? Porque ya no hay riesgo de que la bilirrubina indirecta atraviese la barrera hematoencefálica. Bueno, y en el examen clínico, el examen físico, nosotros vamos a valorar las zonas de Kramer, ¿sí? Para valorar las zonas de Kramer, nosotros vamos a tener en cuenta este muñequito, ¿sí? Sabemos que la disposición de la ictericia es cefalocaudal, siempre se inicia por la cara, ¿sí? Entonces, la zona 1 de Kramer es la cara, ¿sí? Y va hasta el hombro, ¿sí? Cara, cuello y hombro, ¿sí? Y en la zona 1, estimativamente vamos a tener un valor sérico de la bilirrubina de 4 a 9 miligramos por decilitro, ¿sí? En la zona 2 de Kramer, que va desde los hombros hasta el ombligo, hombro y ombligo, ¿sí? Que es el tronco, va del hombro hasta el ombligo. Entonces tenemos una bilirrubina sérica estimativamente de 5 a 12 miligramos. En la zona 3 de Kramer, que va desde el ombligo hasta las rodillas, un poquito por encima de las rodillas, ¿sí? Entonces la bilirrubina sérica estaría entre 8 y 16 miligramos por decilitro, ¿sí? En la zona 4 serían las extremidades superiores, los brazos, ¿sí? Abarcarían obviamente todas las zonas 1, 2, 3, más los brazos, ¿sí? Las extremidades superiores y hasta los tobillos, ¿sí? Hasta los tobillos. Pero respetarían palma de manos y planta de pies la zona 4. Zona 4 no abarca palma de manos y plantas de pies. Y tendría una bilirrubina sérica de 11 a 18 miligramos por decilitro. Ya la zona 5 de Kramer, ¿sí? Tendría una bilirrubina sérica de 18 a 20 miligramos por decilitro, ¿sí? Y afectaría todo el cuerpo, incluyendo palma de manos y plantas del pie, ¿sí? Entonces es importante este dibujito, este hombrecito que representa las zonas de Kramer para tener el ojo clínico cuando veamos un bebé con ictericia, ¿sí? Y también es importante saber qué laboratorios pedir, ¿verdad? Cuando tengamos en cuenta, cuando tengamos enfrente a un bebé recién nacido con laboratorio. Tipificación. No olvidar nunca la tipificación de nuestro recién nacido. ¿Por qué? Porque la tipificación nosotros vamos a hacer el diagnóstico, ahora si es una hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de grupo o de factor.
si esa ictericia es por una hemólisis o no, ¿verdad? Entonces, tipificación siempre, preguntarle a la mamá también su grupo sanguíneo, siempre es importante. Hacer dosaje de las bilirrubinas, total, siempre la bilirrubina total y las fracciones, la directa y la indirecta, ¿verdad? Yo tengo que saber si mi hiperbilirrubinemia es a expensas de una hiperbilirrubinemia indirecta o si es a expensas de una hiperbilirrubinemia directa, porque las causas son totalmente diferentes, ¿eh? Test de Coombs directo, ¿sí? Para ver si la mamá está sensibilizada o no. Hemoglobina, ¿verdad? Para ver si ese bebé está hemolizando. Hematocrito. Y el recuento de reticulocitos, ¿verdad? Y el tratamiento. El tratamiento, entonces, yo voy a hacer fototerapia y la exsanguinotransfusión, dependiendo de los valores también de la bilirrubina total. La fototerapia es un mecanismo de fotoisomerización, ¿verdad? La fototerapia, atiendan bien lo que les voy a decir. Solo sirve la fototerapia con la luz azul. La fototerapia con el sol, chicos, no sirve, ¿sí? Porque la luz del sol no tiene la capacidad de cambiar la forma de la bilirrubina y hacerle más excretable, ¿sí? No así la luz azul, que es esta que nosotros estamos viendo acá. Esta luz azul sí, ella tiene la capacidad de cambiar la forma, que es la fotoisomerización, cambiar la forma de la bilirrubina indirecta y hacerle más fácilmente excretable, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos, ¿sí? La luz del sol no tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a indicar quitarle el sol al bebé por su piel amarilla, nosotros no estamos indicando el tratamiento correcto, ¿sí? Si nosotros le decimos que le quita el sol, nosotros estamos fomentando ahí la síntesis de vitamina D, no la fotoisomerización para la excreción de la bilirrubina indirecta, ¿está bien? Entonces, sí, nosotros queremos que se excrete la bilirrubina indirecta, tenemos que indicarle la fototerapia con la luz azul, ¿sí? Este es el tratamiento correcto, ¿está bien? Y la exsanguinotransfusión, que es el recambio mecánico, ¿verdad? Es quitar sangre con bilirrubina indirecta y ponerle sangre sin bilirrubina indirecta. Es un recambio mecánico. Es quitarle sangre y transfundirle sangre, ¿sí? Eso es la exsanguinotransfusión. Bueno, la luminoterapia o fototerapia, ¿verdad? Aquí es importante colocar al recién nacido desnudo, ¿verdad? Desnudito solamente con un pañal y con protector ocular. Hacerle cambios de posición cada 2 o cada 3 horas. Es importante también vigilar la temperatura para que no haga hipotermia o hipertermia. Cubrir sus ojos, cubrir el ojo del recién nacido. Y solicitar controles de bilirrubina cada 4 o cada 6 horas. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer control de bilirrubina cada 4 o cada 6 horas? Cuando el valor de la bilirrubina está próximo o en rango de exsanguinotransfusión. O cuando yo sé que hay hemólisis, ¿verdad? Entonces, en esos casos yo voy a estar controlando cada 4 horas, cada 6 horas su bilirrubina, ¿verdad? Para no encontrarme con una sorpresita. O en todo caso, cada 8 o cada 12 horas en situaciones que están controladas, ¿sí? Y es muy importante no guiarse por la clínica, por el color de la piel del recién nacido, porque cuando vos le pones a un bebé que está muy ictérico bajo la luz, enseguida su piel se blanquea. No se suspende luminoterapia por clínica. Eso es lo más imprudente que se puede hacer, ¿sí? Entonces solamente se suspende luminoterapia con valores concretos de laboratorio, ¿sí? Y también no hay que apurarse para suspender la luminoterapia porque puede haber rebote de la bilirrubina. O sea, si yo le pongo a un bebé que tenía un valor de bilirrubina muy alto y en 12 horas baja muy rápidamente,
esa bilirrubina, y yo en 12 horas ya le suspendo su luminoterapia, esa bilirrubina me puede dar un efecto rebote. Así como bajó muy súbitamente, muy rápidamente, puede volver a subir. Entonces no hay que apurarse por suspender la luminoterapia en el recién nacido. Las complicaciones en la fototerapia son raras, pero pueden haberlas, ¿verdad? Las diarreas acuosas, reacciones dérmicas, sobre todo cuando se ponen muy cerca eh, las luces, ¿verdad?, de la piel del bebé, el sobrecalentamiento o el enfriamiento del recién nacido, la deshidratación y el síndrome del recién nacido bronceado. Este síndrome del recién nacido bronceado se ve cuando se coloca bajo luminoterapia a los recién nacidos que tienen colestasis, o sea, cuando la hiperbilirrubinemia es a expensa de la bilirrubina directa y no a expensas de la bilirrubina indirecta. Y aquí también está nuevamente el monograma, ¿verdad?, para guiarnos, para iniciar fototerapia. Entonces siempre nosotros tenemos que guiarnos por estas curvas para iniciar la luminoterapia o para suspender la luminoterapia. No es que yo inicio nomás o suspendo nomás la luminoterapia en los recién nacidos, ¿verdad? Igualmente la sanguinotransfusión también tiene sus curvas para realizarla, ¿verdad? La sanguinotransfusión se hace cuando hay signos de encefalopatía aguda, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos de encefalopatía aguda? Irritabilidad, convulsión, somnolencia, ¿sí? O cuando la bilirrubina indirecta aumenta 1 miligramo por decilitro hora en un recién nacido con incompatibilidad de grupo, o 0,5 miligramos por decilitro por hora en incompatibilidad por factor RH, ¿sí? Esas son las indicaciones de hacer exsanguinotransfusión, ¿está bien? O cuando tenemos valores, como los vemos aquí, ¿verdad? Cuando tenemos rango para hacer exsanguinotransfusión. Eso. ¿Alguna pregunta en cuanto a ictericia o hiperbilia? No, doctora, gracias.